¿Dudas del taller? No, ¿dudas de qué? Si es un taller muy light, poner a hacer dudas de semejante taller tan sencillo, ¿no? Cuando estén en un taller serio me dicen. Buenas noches. Muy bien, bueno. Entonces vamos a continuar. ¿Listo? Y eso quedó grabado, que es excelente. ¿Listo? Entonces vamos a continuar. Bueno, el viernes nos han eliminado por convivencia. ¿Cierto? Ahí subí mi video en el canal con luces de celular. Seguimos la clase como unos 5 minutos. Quedó bien. Y ahí dejé la tarea. Y respecto a la otra clase, pues solamente perdimos una clase, ¿no? No, en mecánica de fluidos, me sé, tranquila, ¿no? Fue la clase de mecánica de fluidos que era la que estaba haciendo, porque llegaron y me dijeron, hey, hasta las 8, yo listo, hasta las 8 voy. Yo ya sabía que con ustedes no tenía clase, pero con el otro grupo sí. Pero eso faltaban como 20 para las 8 y ya están alborotados sacando todo. Nos apagaron la luz y todo. Entonces ahí dicté otro poquito con punta de celular. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer en la clase de hoy es que, a ver, vamos a continuar resolviendo lo del campo eléctrico. Vamos a continuar con campo eléctrico. Vamos a mirar, teníamos un ejercicio, ¿cierto? O habíamos trabajado un ejercicio con Galileo, movimiento parabólico. Sí. Si mal no recuerdo, eso fue lo último que se trabajó, ¿cierto? Entonces vamos a hacer otros ejercicios como para dejarlos nivelados, así como siento que dejé al otro curso, en un enfoque interesante de ejercicios de campo, para ya mañana empezar a ver campo de manera diferencial y empezar a hacer cositas más interesantes. ¿Sí estamos? Entonces empecemos, hagámonos este ejercicio. Ya es famoso en YouTube este ejercicio, entonces vamos a hacerlo. ¿Listo? Dice, expresa lo siguiente. Tenemos una placa que genera un campo eléctrico y una carga positiva. Una carga positiva genera un campo eléctrico E de Z. ¿Listo? Ese campo eléctrico de Z se comporta de la siguiente forma. Bueno, pongámoslo aquí. E de Z viene de la forma K sobre Z. Listo, sobre Z. K sobre Z. Z se comporta de la forma K sobre Z más un E sub 0. Sí, vamos a ver si eso funciona. No, dejémoslo sin el E sub 0 por el momento. Así más, listo. K sobre Z. ¿Listo? Sobre Z al cubo. Está mucho. Listo. Entonces tenemos un objeto de masa M y carga Q. ¿Sí? Ese sistema está embebido en un campo gravitatorio que apunta hacia abajo, G. ¿Listo? El objetivo es determinar cuál es la altura Z de equilibrio para ese sistema. Es decir, porque si está en un campo gravitatorio G, ¿qué va a tratar de hacer este objeto? Bajar, pero pues como tiene una placa de carga positiva y esta carga, hasta que no se diga lo contrario, será que positiva, entonces pues el sistema está en equilibrio. El objetivo es calcular cuál es la altura a la cual se encuentra en equilibrio el sistema. ¿Sí estamos? Y determinar también las unidades de la constante K dentro de este problema. ¿Listo?
Resuelvan. Rayen hasta el hastío. Hagan grupitos. Trabajen en equipo. ¿Listo? Mientras me voy inventando otro. Bueno, el mismo, pero así. El mismo, pero con otro campo. Vamos a decir que E de Z se comporta de la siguiente forma. Lambda Z más E sub 0, este sí me gusta decir. Y hay otro que es E de Z igual a E sub 0, E a la menos lambda Z. ¿Listo? Dije lambda, dije phi z a la phi z. ¿Sí estamos? Entonces resuelvan ese problema que tiene tres versiones. El objetivo de cada uno es encontrar ¿qué? Z de equilibrio o altura de equilibrio. ¿Sí estamos? Es un problema en tres dimensiones, ¿estamos o no? O sea, porque la placa pues está en el piso, entonces es un objeto bidimensional de coordenadas o disperso en el plano XY. ¿Sí estamos? Y hay una altura ¿qué? Z. ¿Sí estamos? Es un problema de tres dimensiones. Entonces, voy a plantear aquí, no necesariamente lo tienen que hacer vectorial, simplemente lo tienen que resolver de la mejor manera posible. X, Y y Z. Y con esto nos ponemos al día con nuestros compañeros del otro curso, que básicamente hemos rayado situaciones muy similares. ¿Listo? Lo más difícil es resolverlo la primera vez, que después de que lo resuelvan una vez que ya lo tienen listo todas las veces. ¿Estamos? Entonces empiecen. Si tienen preguntas, este es el momento. Respecto a ese problema estamos, ¿no? Sí, respecto a ese problema, problemas de redes de ingreso, ¿no? Eso es muy trivial, ¿no? Creo yo. No sé, yo no los he rayado nunca, pero son fáciles. Los de Coulomb son fáciles. Los de campo eléctrico sí ya pueden ser más serios. Sería la menos 4Z. ¿Dónde, señor? El tercer caso. E a la menos gamma Z, pero phi Z, yo no sé. Pero me invento otra letra. No es un 4, Dios quisiera, pero no. Omega Z si quiere. ¿Listo? Rayen. Vamos, que los veo motivados. Claro, el lunes están re energéticos, se les ve. Vamos, pues, mi hijo. Rayemos. ¿Cómo está ese poder? No, mi amiga se ve energética siempre, para que eso claro sonreír. Puede ser que sea así como una... Y ya, pero sonríe, para que eso ya vale. ¿Listo? Dice cada capa cualquiera, pero no cada ¿ah? ¿Por qué? No importa, no es importante relevante. Papá, ¿cómo va la causa? Z es la altura. ¿Todo bien? Sí, no, Z es la altura. Ya perdí, voy a empezar. Ok, ¿listo? Breve, ¿no? Pregúntale al hombre que está desde el principio, sabe cómo ¿a qué altura Z se encuentra esa masa M en equilibrio debido a que hay una fuerza debida a la placa que la empuja hacia arriba? Porque si te das cuenta tiene carga positiva. Y el campo eléctrico viene dado por las... son tres situaciones. Un campo eléctrico E de Z, como está en la ecuación de la izquierda, o E de Z con las otras dos ecuaciones. Y hay que echarla. Allá la altura que está en el equilibrio. ¿Ya, ¿listo? ¿Ya estuvo bien?
Ya estuvo, pero no les rayaba, venga, No sé si se ¿listo? Breve, ¿no? ¿Cómo va la causa? Breve, ¿no? Ya está. Entonces, ¿qué dicen ahí? Avanzar juventud dinamita con todas las capacidades económicas. Ahí meditando sobre el himno. Hágale. Este equipo. ¿Cómo va la causa? ¿Cómo va la causa? No pasó nada, pero tampoco. Eso es lo que hay que pensar. Sí, una bonita raya. Ya, no se lo puede hacer con la pinta. Pero si ya hizo lo más difícil. Ya hizo lo más difícil. Yo lo mismo, vea. ¿Qué dijo este equipo? No, se continúa. Ya hay aunque pues digamos que trata de, bueno, como se equilibran históricamente, ya mi hermano, ¿ya lo terminó? No, pero mira, estoy terminando, mira, Ya está listo, ¿no? Bueno, ya visitando no vieron nada. No hayamos llegado a eso. Venga, que nos puede decir. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo la compañía?
sea, pero como así Claro, ya viene rayada. lo que pasa es que es una cosa la dictadura. Bueno, listo, fácil, ¿no? Los veo bien inspirados, los veo pero claritos a todos. Están completamente perdidos. Son muy pocos los que veo inspirados. Sí, hay gente inspirada, pero muy poquitos. Casi todos están así como... Mira que me invento. Y entonces repetiré mis palabras de todos los videos. Su pasado no depende de mí, su pasado depende de quiénes, de ustedes. ¿Sí estamos? Uno asume que hay un pasado mejor. Tienen que mirar y leer cositas que veo que se les han olvidado. Señores ingenieros eléctricos, de Newton y esas cositas. Si no, ahí se pone muy complicado. Los dos. Siempre venían los dos, no me acuerdo, y el niño feliz en esas clases a mitad del quinto, hasta la patada de... ¿Qué pasó, mi hermano? Sí, ya quedó desigual. El campo eléctrico que la mantiene para que Más o menos por ahí, fuerza eléctrica igual a fuerza para que los dos hay que dejarla ese. Jamás en la vida, es muy bárbaro lo que me está diciendo. igualando fuerza, ¿cierto? Entonces sería por ese lado. ¿Igualando qué? Fuerzas. Igualando fuerzas, tal vez. ¿Aló? ¿Sí? Igualando fuerzas, pero igualando campos y difícilmente. ¿Lo pillan? Es que una cosa es la fuerza, otra cosa es el campo, y yo creo que hay mucha claridad sobre eso porque 2 horas de carrera enseñando que es un campo. ¿Estamos? Debe haber una diferencia entre campo y fuerza, grande. ¿Listo? Bien, ¿qué pasó? Aquí sería, mira, 3 más z al cuadrado más z sobre z. ¿Qué? ¿Quién dijo? Voy al gol de la fama. Va el primero. Allá se ha inspirado mi hermano, ¿qué hubo, papá? Bueno, ¿quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo voy? Solo veo aquí a alguien inspirado, solo hay uno que terminó el primero. Voy a decir Avanzadas Juventud Dinamita. A ver si saca la cara. Si saca la casta por nuestro Inén de Tunal. Vamos al gol de la fama.
Listo, vamos a mirar entonces a ver cómo es este truco. Tengo un amigo que viene re inspirado. Por favor, guardemos silencio un momento, paren de discutir un momento esas cosas, miramos qué hizo el compañero, a ver si lo hizo bien, cómo lo hizo, si pensamos igual o no, y ya retomaremos. La interpretación que le dimos fue que hay una fuerza gravitatoria que dice la masa por la gravedad, ¿no? Y la vamos a igualar con una fuerza eléctrica que va a ser un campo por una carga. Es la carga que va a tener el material y el campo eléctrico que tiene la placa. Sí. Entonces, nos estaban dando una ecuación de campo, que es la que vamos a reemplazar. En la ecuación que acabamos, en la igualdad que acabamos de hacer. Entonces dice que es K sobre ZQ por Q, ¿sí? Entonces voy a despejar Z, claro que para efecto de las unidades lo voy a dejar al cubo. Voy a dejar lo que es como K Q sobre MG. Entonces, ahí ya estoy diciendo que ahí tengo la distancia, pues está el cubo, ¿no? Si quisiera solo la distancia, sacaba la raíz cuadrada, pero para no la raíz cúbica, para no complicarme con las unidades, yo la dejo en el cubo. Entonces, lo que yo voy a tratar de buscar es que acá voy a tener un metro cúbico. Tengo una constante que no sé las unidades, y de Q sí la sé que es Coulomb. De la gravedad también la sé que es metro sobre segundo cuadrado. Y de la masa sé que es kilogramo. Entonces acá ya tengo que empezar a eliminar los que me están sobrando. Para eliminar el Coulomb, dejo un Coulomb en el denominador de las unidades de la K